En los años 30 del siglo XX, ya nos ocupamos de esto, del Banco Peninsular, se fundó un banco local, con mucha fuerza, con mucho punch, que duró muchas décadas y que luego ya casi quedó, eran dos, no diría yo eran dos, porque estaban desde luego el Banco de Comercio de Yucatán, estaba el que fue de Don Avelino, el Banco Comercial Peninsular, que después fue de los Barbachano y de otras personas. Pero los dos fuertes eran el Peninsular y desde luego más fuerte quizá llegó a estar el del sureste, que tenía como presidente al licenciado Vicente Erosa Cámara. Es decir, inclusive Banco Sureste tiene su ascendencia en una unión de crédito de la Cámara de Comercio. El Banco Peninsular se funda con el concurso de las tres familias que tuvieron una importancia en el siglo XX. A partir de la Revolución, si usted me permite decirlo, bueno, no tanto a partir de la Revolución, porque los vales vienen antes de la Revolución, ¿no? Más bien desde los tiempos de don Porfirio. Aunque don Agustín Vales Castillo fue socio de los Madero en la Harinera, aquí en la calle 50, la Harinera, fueron socios los Vales y los Madero. Bueno, las tres familias son la familia Vales, que era un gran grupo, muy diversificado. Los Vales tenían distribuidora de automóviles, trajeron la Coca-Cola, tenían la harinera, desde luego, la madera, les dio por la madera, de ahí vino el triplay, que les causó dolores de cabeza, en fin, tenían muchísimos, la distribuidora de autos, de camiones, de motores, Cummins, fueron después representantes de muchas compañías. Era una cosa muy, muy, muy grande. Financieros, siempre fueron financieros. Desde don Agustín Vales Castillo, don Agustín Vales Millet, luego los Valles Guerra, fueron importantes financieros. Era la compañía más fuerte. Era la familia más fuerte. Bueno, yo no sé si más fuerte, pero más fuerte de los Ponce sí. Porque los Ponce para ese entonces básicamente tenían la cervecería, un portento, desde luego, buenísima, y que dejaba muchísimo, pero los Ponce tenían quizá un patrimonio, los Vales tenían quizá un patrimonio más consolidado. Luego los Ponce se quedan con parte del negocio de los Vales, con la distribuidora de autos, la de motores y camiones, International y la Coca-Cola, que se convirtió en el gran negocio y sigue siendo el gran negocio, ¿no? FEMSA. Monterrey es un ejemplo. Bueno, la otra familia, también muy digna de ser estudiada y analizada en todo momento, es la de los Macari. Estamos hablando de los Macari Canal, es decir, estamos hablando de don Cabalán, con muchos hijos, con varias familias. No, nadie se puede escandalizar ahorita por eso, pero tuvo dos hijos que colaboraron mucho con él y que lo ayudaron a hacerse rico. Si don Juan y don Anís no hubieran trabajado desde jovencitos con su papá difícilmente se hubiera ido al monte a hacer la ganadería en el oriente y el ingenio azucarero, La Joya, en Chapoto. Pero los Macari tenían aquí, porque
también en México tuvieron una presencia importante. Tenían las cordelerías. La cordelería moderna en parte se debe a don Cabalán. Hay que tomar en cuenta a don Delio Alonso, que fue el primero. Loret dice que don Cabalán no. El primero que movió el asunto fue don Delio. De ahí se subió don Cabalán y lo convirtió en un negocio extraordinario, magnífico. Tenía la ganadería de Oriente, estupenda, los ranchos estos. Es fundador, básicamente. San Antonio, San Raimundo, madre mía, eran ranchos extraordinarios. Y por último, un negocio muy rentable, muy fuerte, que fue el azúcar, La Joya. Me hicieron una corrección que aprovecho dar crédito en un lugar, digo, hablando de los Macari. La sal, no la sal, perdón, esos fueron los Roche. Si lo dije, pido disculpas. Ellos se dedicaron al azúcar muy, muy rentable, ¿eh? Venía la zafra, mandaban el azúcar a México a venderla y producía una utilidad tremenda. Esas fueron negocios de una gran importancia a lo largo del siglo XX. Posteriormente, los Macari venden su participación en el Banco Peninsular, el Banco Peninsular, y compran acciones en México en el Banco Abunrad, que era el banco de los libaneses. La familia Abunrad en México tiene un banco importante al que se acogieron muchísimos libaneses para trabajar, los libaneses de México. Repito que don Cabalán tenía una gran presencia en México también. Bueno, estas tres familias, de las cuales por separado más o menos hemos hablado, pero hoy estamos hablando de su impulso eventualmente a la banca. Cuentan que don Agustín Vales, me parece que Millet, estaba el gerente del banco, cuando ya llegaba a pedir dinero, dice, no, el banco no tiene dinero. Pero ahorita viene don Agustín, él sí tiene dinero. Se lo pides cuando venga prestado. Y bueno, hay muchas anécdotas que se cuentan. Yo, don Agustín, y yo, este quiere dinero, que ni se me acerque. ¿Pero por qué? Ese no va a pagar. ¿Pero por qué, don Agustín? Coño, habiendo sombra se va al sol, es porque es muy bruto. Va parado en el sol. Y hay muchísimas anécdotas que hablan de la etapa financiera de esta familia, que luego, desgraciadamente, se vino para abajo. Y ser banquero es ser un poco cura. ¿En qué sentido? Viene la gente y se confiesa contigo. Y descubres que el negocio es bueno. Y lo compras. Y compras y la diversificación se da tanto que es imposible controlarla. Un poquito, ese fue el caso de don Vicente en el Banco del Sureste, ¿no? Ponerse a comprar y a diversificarse sin control. Eso le había pasado antes a don Eugenio Escalante, don Eusebio Escalante, ¿no? El hijo que se puso a comprar negocios y que esto, y que trenes, y que de barcos, y que no sé qué, y que no sé qué tanto. Y al rato vino en la crisis del 1907 y adiós, mi bien, quebraron. Ese fue el caso de un poco de los Vales y un poco de don Vicente. No es el caso de los Ponce, que hasta ahora están en el negocio financiero, con la financiera Bepensa. Siguen todavía y ellos son mucho más cautelosos en el manejo del crédito. Increíblemente, si usted hubiera dicho en los 40, los tiempos de la guerra, que le quedaban unas décadas, unos años a la familia Macari, nadie te lo hubiera creído en Yucatán. Estaban tan diversificados sólidamente
decías, esto es imposible, no puede ser. Sin embargo, no llegaron a fin de siglo, lo cual es una lástima. Cosa que don Cavalán hizo la lana siendo él la primera generación. El vino de Líbano siendo la primera generación. Bueno, nos hemos acordado de muchas enseñanzas que no se estudian en la universidad y que se deberían estudiar. Bueno, sí se estudian, pero no se estudian en la licenciatura. Las buenas maestrías sí. Habría que estudiar más, porque a través de ellos se puede estudiar. Son protagonistas de la historia de Yucatán y reflejan en algo la historia de Yucatán. Bueno, si esta cápsula le gustó, suscríbase a este canal. Si no, mire, diga lo que le parezca. Vea la próxima, a lo mejor esa le gusta.